Durante la joven etapa en la que Internet se coronaba como una zona de entretenimiento multimedia, con acceso a todo aquel con una computadora e Internet, pocos con conocimiento de las zonas más oscuras y perversas de la red daban a conocer en su círculo de enfermos depravados como los que están viendo este video y su servidor, contenido de animación para adultos de artistas pioneros en el tema y que con el tiempo, a día de hoy, son considerados como leyendas. En este video hablaremos de uno de ellos. Hoy les presento a Sone-sama, artista animador de la plataforma Newgrounds. Remontémonos al año 2007, muchos estábamos cursando incluso la primaria comiéndonos los mocos, mientras que tu disque amigo, el mamador, presumía que sus padres le han comprado un novedoso dispositivo llamado celular, el recién salido del horno Sony Ericsson con Walkman incluido. Sin embargo, se acerca a ti presumiéndote que tiene un episodio prohibido de los Teen Titans que Cartoon Network jamás sacó en televisión. Una vez que lo terminaste de ver, le preguntas, ¿cómo lo conseguiste? Y solo te responde que se lo descargó un primo de otra ciudad. Así como esta anécdota, muchos fueron inicialmente corrompidos, sin saber, por una regla que hoy en día ha sido el pináculo que sostiene financieramente a gran parte de la comunidad artística de la zona oscura de Internet. Me refiero por supuesto a la número 34. Y de entre las sombras surgió un usuario que de boca en boca era fácilmente encontrada en el buscador Google de tu ciber más cercano. Me refiero por supuesto a la tan conocida, popular y hoy leyenda Sone-sama. Sone-sama, una usuaria pionera en animación dirigida para un público adulto a base de la regla que mencioné anteriormente, al menos en las Américas, ya que en Japón ya se tenía en conocimiento el contenido H. Comenzó realizando bucles animados de personajes que eran populares en televisión en aquel entonces, como número 18 de Dragon Ball, Kylie Griffin de los Ghostbusters y lo que la volvió mayormente popular, tributos a Raven y Starfire de la serie Teen Titans. Por las limitantes de la época, Sone-sama optó por apoyarse en la plataforma Newgrounds y lanzar poco a poco animaciones interactivas en Flash para lo que en ese entonces ya era una comunidad de seguidores considerable. Al menos de los primeros que se dieron a conocer, tiene como protagonista a la anterior mencionada, Kylie Griffin de los Ghostbusters, aunque muchos ni siquiera prestarán atención al artista más que a su arte. La popularidad de Sone-sama se fue hasta las nubes. Su contenido era descargado una infinidad de veces y resubido a la misma escala en plataformas para adultos por toda la red del momento. Lamentablemente, la mayoría de usuarios que realizaban estos actos omitían de manera intencional los créditos al autor original, lo que provocó que muchas de estas obras se llegaran a viralizar sin el merecido reconocimiento, máxime si mencionamos que muchos de sus seguidores éramos simples menores de edad con celulares tan anticuados donde nos pasábamos contenido a través de Bluetooth e infrarrojo para estar en la onda. Sus animaciones eran tan exquisitas que podrías verlas por horas sin aburrirte, a menos que hayas sacado a pasear el ganso. Tú comprendes. Por la calidad de donde se reproducía el contenido, así como el contexto de capítulo perdido que generalmente mencionaban antes de mostrarte suculentas animaciones, se llegó a creer que todos aquellos tributos de los Teen Titans principalmente hechos por Sone-sama eran ciertamente escenas eliminadas por los creadores y que filtraron por accidente en internet. Así, muchos crecimos engañados y sin saber que realmente había alguien detrás de estas excelentes animaciones. De igual manera, una inusual atracción hacia las góticas culonas también se apoderó de gran parte de la audiencia gracias a Raven y su inmensa personalidad. Un fuerte rumor relacionado a esto es que todos aquellos que se encargaron de animar la nueva adaptación de Teen Titans Go estaban conscientes de Sone-sama y sus creaciones o posiblemente eran grandes admiradores. Por ello, y sin que nadie más se diera cuenta, hicieron cameo del logo de Sone-sama en las suelas de Raven.
Tiempo después, durante la creación de sus redes sociales para hacerse conocer mundialmente, creó la página llamada Sone Archive, y con ello uno de los personajes ícono del mundo oscuro de internet, la estrella que se convertiría en su nuevo rostro. Me refiero a Sone Tan. Con esta nueva mascota, sus alcances en cuestión de contenido fueron más allá, iniciando de esta manera una novedosa sección llamada CTV News en la plataforma de YouTube, donde daba a conocer las buenas nuevas de su vida como animadora. ¿Acaso no mencioné que Sone-sama es mujer? Por su excepcional carrera y reconocimiento, participó como animadora dentro del equipo de un videojuego independiente del cual aún estaba en pañales, un juego estilo Arcade Fighter exclusivo para PC con alto potencial. ¿No lo conoces? Me refiero a Skullgirls Inc. de Lab Zero Games, un juego de peleas 2D con cientos de destellos que podrían dejar knockout a cualquier sensible, con excelente diseño de personajes llenos de carisma y personalidad. Apoyó a gran parte del equipo de diseño y animación, concentrándose mayormente en el personaje Squiggly del mismo juego. Así también apoyó en la recaudación de fondos para la iniciativa Keep Skullgirls Growing, donde implementan nuevos personajes y modos de historia, incluyendo de entre todos los candidatos al personaje antes mencionado, Squiggly, aprovechando sus 50,000 nuevos suscriptores en YouTube en un video con temática CTV News, donde además quien lograra una X cantidad de donaciones serían agregados como personajes no jugables o NPC de decoración para los fondos en mapas dentro del videojuego, en el cual por supuesto Sone-sama tuvo participación. Un dato muy importante es que para este punto, las animaciones de Sone-sama ya eran toda una sensación. Su renombre y admiración por toda la comunidad era y sigue siendo absurdamente inmensa, por lo que para impulsar indirectamente el proyecto Skullgirls lanzó un minijuego, una animación interactiva con el personaje Filia proveniente del mismo juego, para que de esta manera cualquiera que no haya escuchado el nombre se interesara a partir de esta nueva creación. Publicidad es publicidad sin importar de dónde venga. Sone-sama fue perfectamente recibida en la comunidad animadora y consumidora de la R34. Junto con ella, grandes creadores han hecho cameos y colaboraciones en conjunto. No importa qué haga, con un solo movimiento puede convertir algo de lo más simple o anteriormente creado en algo nuevo junto con un mar de visualizaciones digno de una celebridad. Por ello, déjame contarte en el siguiente video de lo que se conoce como Sone Anka y todas sus curiosidades.